Bueno, vamos a empezar a ver el tema aberturas. Pero para esto, primero vamos a tener que identificar una cosa fundamental, que todo lo que vamos a ver ahora estamos hablando de lo que dice el código de edificación. Esto está sacado del código de edificación de Belleville, pero en todos los códigos de la República Argentina, casi todos lados está igual. Le puede haber una pequeña diferencia capaz con alguna localidad del sur del país, pero si no, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, es todo lo mismo, estos datos. Primero, a los locales, vamos a llamar locales a las distintas espacios de una casa, vamos a tener locales de primera categoría y de segunda categoría. ¿Qué significa esto que primera categoría y segunda categoría? Esencialmente, las condiciones de ventilación e iluminación que tienen que tener, aparte de la altura mínima del local. Por eso le hago hincapié que esta parte es muy importante tener clara. Como vamos a estar hablando de locales de primera categoría, vamos a estar hablando de cocina, estar, comedor y dormitorio. También, ¿eso qué va a implicar? Que va a tener una altura mínima de techo de 2,40 metros. Por ahí en las cocinas se suele, no te hacen mucho problema si uno coloca 2,20 metros, porque muchas veces lo que se hace en las cargas se habla de una losa baja cuando hay una construcción arriba para colocar todas las cañerías de desagüe locales. Pero si no, es 2,40 metros. O sea, dormitorios, estares, comedores, 2,40 metros altura mínima. Y esos locales tienen que dar al exterior o hacia un patio donde se tiene que inscribir una circunferencia de 3 metros. ¿Qué quiere decir eso? De que ese local va a tener las ventanas que van a dar al exterior o, su defecto, al interior en un patio que hasta donde está la otra pared tiene que tener 3 metros y tiene que tener por lo menos 3 metros por 3 metros. ¿Por qué es eso? Porque estudios que se han hecho dicen que si no tenemos esas condiciones, no se dan las condiciones de ventilación e iluminación. Para que se den lo que es salubridad se cumpla. Por eso es importante tener en cuenta estas condiciones primeras mínimas. Si yo hago un plano, por ejemplo, de una cocina que me da un patiecito de 2x2, no me lo aprueban. O sea, pero acá no es tanto de que no se apruebe el plano, es que esa cocina va a ser una porquería, no se va a poder ventilar, se va a llenar de hongo, va a haber un montón de problemas. Por eso le hago hincapié esencialmente en estas condiciones, que son de código, pero esto también lo va a llevar mucho a qué tipo de aberturas vamos a utilizar. Por eso, ¿se acuerdan cuando empezamos la primera clase a ver un poco lo que era orientaciones? Cuando hicimos ese pequeño ejercicio, que según las orientaciones, también las ventanas van a responder la abertura a esa ubicación. Bien. Cuando estamos hablando de locales que van a ser de segunda categoría, va a ser un baño, un lavadero, un hall, una cochera, un vestidor. Y también los locales de segunda categoría puedo tener 2,20 metros de altura. Siempre estamos hablando de alturas mínimas. De más podemos tener, de menos no. Bien. Ahora, acá entramos, ¿se acuerdan que yo hablé un vano directo al exterior? O sea, cuando estamos hablando del exterior o estamos hablando de un patio donde entra la circunferencia de 3 metros de diámetro. ¿Estamos entendidos? Después, cuando el edificio en altura, se van agregando otras complejidades, pero en planta baja es esto. Yo acá le voy a mostrar una imagen. Vamos a suponer que esto es una habitación, un dormitorio. Entonces, acá tengo la ventana. ¿Y qué va a ser? La superficie va a ser ancho por alto. O sea, vamos a poner que tiene 5 metros por 3 metros.
o sea, 15 metros cuadrados. Si esto da al exterior o a un patio, esta ventana tiene que tener 1,5 metros cuadrados. O sea, una ventana de 1,5 metros por 1 metro, por ejemplo. Eso es medida mínima. Si yo no tengo estas medidas, no solamente no me aprueban el plano, pero también no se va a dar las condiciones de iluminación y ventilación correctas para que esa habitación, en el caso de un dormitorio, sea habitable. Por eso, donde hago el hincapié. No es solamente que se tiene que dar en las condiciones, eso implica que esa condición va a ser como vivible ese espacio. Pero también nos dice que yo estuve hablando de 1,5 metros cuadrados de abertura, de vidrio. Pero si, por ejemplo, también me va a decir que el 50% de eso, de ese 1,5 metros, o sea, 0,75, se tiene que abrir, ya sea una ventana corrediza o de abrir de hoja. O sea, el 0,75 metros cuadrados se tiene que abrir. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Esto sí, no es una ventana fija, tiene que tener ventilación. O sea, aparte de iluminación, tiene que tener ventilación. O sea, el 50% de la iluminación tiene que ser ventilación. O sea, ¿qué implica ventilación? Se tiene que poder abrir. Bien, pasamos a otra situación. En caso de esto, que tenemos dos superficies, vamos a suponer que seguimos los 5 por 3 y voy a tener 3 por 2. O sea, voy a tener los 15 más 6 metros cuadrados. Voy a tener 21 metros cuadrados. Esta ventana tiene que tener 2,1 metros cuadrados. ¿Estamos? O sea, siempre, mientras esté armado todo dentro del mismo espacio, tiene que tener. O sea, si yo tuviera otra ventana acá donde estoy marcando, sí la puedo sumar, que esta y esta tengo que tener 2 metros, 1. Pero tiene que estar esa superficie sí o sí. Pasamos a otro caso ya un poquito más complejo. ¿Qué es lo que es esto? Acá, donde está puesto, es una habitación y esto puede ser que está puesto una galería que tiene otro espacio. O sea, yo voy a tener la superficie de esto que dijimos, 3 metros por 5, 15 metros cuadrados. Pero no puedo colocar una ventana de 1,5 metros. Tengo que tomar la superficie del fondo hasta donde comienza, por más que sea una galería, unas columnas, tengo que tomarlo. O sea, que va a ser, vamos a suponer que esto tiene 10 metros cuadrados. O sea, va a ser 3 por 10, 30 metros cuadrados. O sea, que esta ventana tiene que tener 3 metros cuadrados para que se den las condiciones de iluminación y ventilación. ¿Queda claro eso? En caso de que tengamos una galería. Bien, vamos a otro caso, que será que puede ser que yo tenga un espacio parecido abierto que tenga por este lado donde me entra la luz. Igualmente, esta ventana va a ser la sumatoria de las dos superficies. O sea, no solamente los 15 metros, vamos a poner que esto tiene 10 por 5, 50 metros cuadrados. Esta ventana tiene que tener 5 metros cuadrados, si no, no se dan las condiciones de iluminación y ventilación. Y 2,5 metros cuadrados de apertura. Siempre la apertura el 50% de la superficie. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, Eric. Hola, Eric. Bien. Disculpame la Buenas. demora. No hay problema. Eric, Esto, sí. la ventana esa que da a esa pared, la pared tiene que tener sí o sí una diferencia de 3 metros, si no, no ingresa ni el aire ni la luz. O sea, en caso de que sea cerrada esta pared, caso sea cerrada, sí, esto tiene que tener 3 metros. Esto puede ser que sea una galería, que justo está cerrada acá, pero se toma toda la superficie. Bien. Yo después voy a ver el coso porque llegué tarde y no hay problema. No lo repitas, yo después lo veo. Bueno. Y esta es la última situación.
cuando la luz se llama cenital, que viene casi del techo. Bien, acá esta ventana tiene que tener 1/3 de la superficie. Si hablamos que era 15 metros cuadrados, 1/3 son 5 metros cuadrados para que alcance a dar las condiciones de iluminación y ventilación. Y a su vez, acá me está diciendo también el código que voy a tener un valor de 0,25% mínimo de ventilación. O sea, porque capaz me puede dar un valor más chico de ventanas por X motivo, pero me va a decir que mínimo 0,25 de ventilación. Igualmente, casi nunca se da eso, realmente son mayores. Pero son situaciones que esta hay que tenerla mucho en cuenta cuando uno está haciendo diseño. No solamente, por ejemplo, si uno está trabajando dentro de una casa, uno está tratando de hacer una oficina y tómenla como una habitación de primera categoría de un local comercial. Porque si no, esos tipos que están ahí se van a morir dentro de esa oficina porque van a ver una pared. Entonces ahí le va a entrar luz, iluminación, cambio de aire, o sea, y podemos evitar que tengan, en este caso, hablar ahora de coronavirus, porque va a haber ventilación de aire. O sea, por eso es un tema por ahí, aunque no sea necesario, tratar de cumplirlo uno cuando está diseñando es fundamental. O sea, por eso les reitero vuelta, que estas van a ser para habitaciones de primera categoría, que van a ser cocina, estar, comedor y dormitorios. Dormitorios esencialmente ténganlo siempre en cuenta, porque si no, vamos a tener problemas llenos de hongos, todas las enfermedades, todas las pestes. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Eric. Bien, acá le puse como en un plano, ¿cómo se llama? Una planilla de aberturas. Esperen que quiero poner esto abajo para poder verlo eso también. Van a tener designación, medidas y áreas. Designación, cuando dice así, P1 es puerta 1, puerta ventana 1 y ventana 1. Y uno después la sigue numerando. Muchas veces hay códigos cuando se permite en una casa, por ejemplo, coloco puerta 10, puerta 11, puerta 12. Entonces, ¿qué significa esa? En planta baja, la puerta tal. Si la puerta fuera puerta 20, puerta 21, sería en planta alta el número de puertas. ¿Estamos? Pero se identifican así. Bien, cuando yo hablo de medidas, voy a hablar de la medida de la abertura. 0,90 por alto, 2 metros. Si esto es una puerta de madera fija, una puerta placa, acá no coloco nada. Pero vamos a ir al caso de esto de una puerta-ventana, que va a ser 1,50 m por 2 metros de alto. Entonces, ¿qué implica? Que como una puerta-ventana va a tener 3 metros cuadrados de iluminación y 1,5 de ventilación, porque es una ventana corrediza. Si fueran de 2 hojas de abrir... No alcanzo a ver ahí abajo, porque no. ¿La veo ahora? Porque o sea, justo salen las imágenes del Zoom. Ah, para que lo subo entonces la imagen de Zoom para arriba. ¿Ahí se ven? No. No, ¿podés minimizar vos la... esa pantalla, arriba. Eric? Minimizar la voz desde tu ¿Ahí pantalla. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve? Lo subí al grupo. Ahí se ve perfecto. Ahí está. Lo subí al grupo. ¿Ahí bueno. lo ven? Perfecto. ¿Ahí lo ven? Bien. O sea, en el caso de la puerta-ventana, que dijimos tiene 1,50 m y 2 metros de alto, o sea, 1,50 por 2 voy a tener 3 metros de iluminación, ventilación. Si la ventana es corrediza, voy a tener la mitad, 1,50. Pero si fuera una situación de una ventana de hojas de abrir, también acá donde dice ventilación, voy a colocar 3 metros. ¿Estamos hasta ahí? Y en la situación de la ventana, de vuelta lo mismo. Ancho, 1,80 m. Por alto, por ejemplo, 1 metro. Iluminación va a ser 1,80 m. Y en el caso ser corrediza, va a estar 0,90, porque puedo abrir la mitad solamente para que entre aire. Y si fueran 2 hojas de abrir, voy a tener el 1,80 m. ¿Estamos hasta ahí?
Bien. Esto estaríamos como la parte legislativa, la parte legal de todo lo que estamos viendo para aberturas. Estoy que agrando vuelta todo. Eric, ¿una puerta-ventana cuenta como salida de emergencia o no? Sí y no, depende de dónde la coloques. Ah, ¿Por qué te digo sí y no? Para que pongo todo porque acá estoy tratando de acomodar. Que se me perdieron las caritas de ustedes, no las veo, pero bueno, total las conocemos las caras. O sea, a lo que voy, a ver si me parece, no. Así. Ahora sí. No las veía, ahorita quería verle, empecé a la cara. O sea, ¿por qué te digo? Porque depende. Si es un local comercial, depende de la actividad del local comercial, el tipo de puerta que tenemos que colocar. Si, por ejemplo, fuera, para decirte voy al extremo, un boliche bailable, lo que me van a pedir es se abra que afuera. Para no afuera. solamente que se abra para afuera, todo local comercial, las puertas tienen que abrirse hacia afuera. O se permite la vaivén. La apertura tiene que ser siempre hacia afuera. Local de concurrencia de gente. Pero, en caso, hablo de boliche, poner un extremo, la salida de emergencia tiene que tener las puertas llamadas antitumulto, que son esas barandas, ¿viste? Como están en la escuela, que uno toca y se abren. Esas se llaman puerta antitumulto. Entonces, hay que colocar ese tipo de aberturas para tener en cuenta esencialmente de que no haya, en caso de un incendio, no se produzca la estampida y los que quedan ahí apoyados con la pared son los que realmente mueren aplastados. Por Es eso conocido por antipánico a esas. sí, sí, antipánico. Antipánico, antitumulto, o sea, son bajo esos nombres. Pero por eso hago la salvedad, eso en locales comerciales, gastronómicos o lugares de mucha concurrencia de gente. Por eso Y hago yo, la salvedad. y yo, En por una ejemplo, casa, ahí en la veterinaria, que o sí, sea, no es que es multitudinaria la gente que sí. va, pero también tendría que tener así o no. Bien. O sea, la puerta tendría que abrirse hacia afuera. Y después, viste, cuando te dieron la habilitación que tuviste que hacer un rol de emergencia. Sí, hicimos el simulacro, Sí, o sea, el ingeniero que firmó eso siempre tiene nos que haber toca puesto hacer. una salida de emergencia, que esa puerta tiene que dar a un espacio Sí, exterior o hacia un patio, que y al depende patio de también lateral. que esa puerta no tiene que, te dicen que no tiene que estar nunca trabada, que eso va a depender un poco de la cantidad de gente que concurra, el tipo de puerta que se va a dar. Ajá. Por eso hice la salvedad, fui a lo que era un bailable por la cuestión que es donde tenemos mayor Claro, cantidad de gente. En un claro. local comercial va a depender de cuánto la capacidad que uno calcule de ingreso que puede haber en ese local. Pero siempre se te va a pedir en un local que un ingeniero en seguridad dictamine, bueno, salidas de emergencia, los roles donde va a estar los extintores, pero esencialmente. Sí. Otro detalle, por ejemplo, cuando el local tiene más de 40 metros de profundidad, Mm. o sea, no puedo poner la salida de emergencia que dé también hacia el frente. Tengo que colocar una salida de emergencia que dé hacia un patio. Cuando el local tiene más de 40 Claro. metros de profundidad. Hay normativas ya un poco más específicas, que capaz lo veamos en tercer año, entra un poquito más con el Hernán Corti, lo estaría viendo según el programa nuevo. Claro, Pero, yo ahí me exigieron doble salida de emergencia, porque lo que es tan grande esta sí, casona, tengo doble salida de sí, emergencia yo. sí, por eso Pero te las digo, puertas no se abren para afuera, por eso te preguntaba. sí, o primero, ¿cuándo, hace mucho tiempo que ha hecho eso o recientemente? Y hará en esta vez, hará 9 años que estamos. No, un Bien, poco menos.
Un poco menos, No, 6. es raro, porque ya en esa época, hace 6 años, ya estaba esta legislación, porque hay algunos que están con la legislación vieja, entonces no sea jodido, es como uno va a la municipalidad, la mayoría de las puertas de municipalidad no hablan todas para adentro, ninguna hacia afuera, y estamos hablando el entre contra lado. Sí, por eso te digo. ¿Sí? O sea, yo he tenido discusiones grandes en la municipalidad cuando me jodían con los boliches, con las puertas antitumulto, que las puertas antitumulto, paro de grabar y hago una acotación para todos nosotros acá. En los bancos, Eric, que la superficie es grande.